la grabación y vamos a dar inicio a esta cuarta tutoría del curso de seguridad y salud ocupacional. ¿Qué aspectos vamos a estar abordando el día de hoy? Vamos a conversar sobre factores de riesgo ergonómico, factores de riesgo psicosocial. Vamos a hablar sobre la gestión del riesgo de emergencias o desastres y el compromiso de la administración con lo que es la salud ocupacional. Entonces, vamos a iniciar con el tema de factores de riesgo. Normalmente, cuando se habla de toda esta parte de factores de riesgo ergonómico, por lo general, se nos viene a la mente pues esa posición adecuada que debe tener una persona sentada en su escritorio, ¿verdad? Que debe tener su espalda recta, sus pies que toquen el suelo, que los brazos y las manos estén en una posición adecuada. Sin embargo, la ergonomía va más allá de eso. O sea, la ergonomía tiene que ver con un aspecto general donde la persona colaboradora debe estar saludable en su totalidad. O sea, ¿qué quiere decir en su totalidad? En toda la parte integral, desde toda la parte física, la parte mental, todo el tema anímico, porque esto permite que una persona pues esté en buenas condiciones para llevar a cabo su trabajo de la manera adecuada. Por eso es que, como lo vemos acá, nos dice que la ergonomía es un aspecto importantísimo al que las empresas tienen que prestarle atención, porque esto garantiza que si una persona tenga una buena ergonomía en su puesto de trabajo, hace que esa persona sea productiva, que pueda llevar a cabo sus funciones y pueda ejecutar pues todas sus responsabilidades de su puesto de trabajo de la manera correcta, teniendo una interacción adecuada con todos aquellos aspectos que estén relacionados con su puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tiene interacción con máquinas, con algún tipo de equipo, con herramientas, con materiales. Entonces, toda esta valoración se tiene que hacer, se tiene que evaluar para definir, bueno, cuáles son las condiciones adecuadas que tiene que tener esa persona en su puesto de trabajo. Por eso, se tiene que dar esa importancia a la ergonomía en los diferentes ambientes de trabajo, incluso en la vida cotidiana, porque nosotros, incluso a nivel personal, muchas veces llevamos a cabo pues acciones o, por ejemplo, levantamos una carga en nuestro hogar de la manera inadecuada y esto puede hacer que tengamos algunas implicaciones en la salud. Entonces vamos a ir ampliando un poco sobre esto. Resulta que el cuerpo humano tiene limitaciones y estas limitaciones hacen que se debe hacer una consideración general desde el puesto de trabajo. Bueno, cuáles son las herramientas que se utilizan, qué es lo que se espera del colaborador desde su puesto de trabajo, cuáles son las condiciones adecuadas y los implementos adecuados que debe tener, qué medidas deben de tener estos implementos, porque esto puede ocasionar que un colaborador, como decíamos anteriormente, pues pueda ser efectivo en su trabajo. Aquí tenemos un ejemplo, levantar un exceso de carga. ¿Qué puede ocasionar esto? Evidentemente alguna lesión en la espalda, una persona que empiece a tener un dolor crónico, ¿verdad? Y que más adelante se empiece a complicar. Incluso muchas veces hablamos de la ergonomía o pensamos en la ergonomía como un tema incluso físico, pero también toda la parte mental. Por ejemplo, en puestos de trabajo donde las personas están muy expuestas al estrés, hace que esta persona también, pues a través del tiempo, empiece a tener una serie de consecuencias por ese estrés que se mantiene. Entonces, esas limitaciones del cuerpo humano se tienen que valorar. También que nosotros como personas, lo que tenemos en común es que todos somos diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos limitaciones, que tenemos diferencias y por eso es importante que se haga una evaluación del colaborador en su puesto de trabajo, donde se tiene que hacer una evaluación general. No todas las personas somos iguales y para eso es necesario conocer todos esos usuarios potenciales, ya sea de las herramientas que tiene la empresa, de los equipos, etcétera. Lesiones musculoesqueléticas que tiene que ver cuando los seres humanos, las personas, abusamos de nuestra capacidad física. Entonces, esto hace que, como lo vemos en la fotografía,
Si la persona levanta mal una carga, no tiene una postura adecuada, hace o puede ocasionar que a través del tiempo esta persona pues pueda empezar a tener complicaciones. Algunos criterios básicos que se tienen que considerar en la ergonomía. Bueno, primero, las empresas, las jefaturas, la dirección, la gerencia, ¿qué tiene que asegurar? Que los puestos de trabajo sean adecuados, que se adapten a las características de las personas y no a la inversa. También recordar que existen diferencias entre las personas y que las personas, que cada persona tiene que tener las condiciones adecuadas para llevar a cabo su trabajo de la manera correcta. Por eso es importante que existan buenas condiciones ergonómicas en el trabajo para que existan menos errores, las personas sean más productivas. Además, que se dé una mejor interacción de los diferentes principios ergonómicos para que no existan accidentes, para que se disminuya la fatiga física y mental. Y también considerar que dentro de todo este aspecto ergonómico existen diferentes especializaciones que intervienen en este proceso, que tiene que ver, por ejemplo, la medicina del trabajo, y aquí es donde se involucran médicos de empresa y toda la parte de especialistas de seguridad y salud ocupacional para hacer esas valoraciones de riesgos, ¿verdad?, que tienen las empresas, incluso determinar qué puede estar ocasionando, por ejemplo, que los colaboradores se estén incapacitando, que exista una alta rotación de personal, por ejemplo. Toda la parte fisiológica, la parte de psicología. Ahora más adelante incluso vamos a hablar sobre aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el estrés y qué implicaciones tiene. Toda la parte sociológica que también tiene que ver con esas interacciones sociales que tenemos dentro de los lugares de trabajo. Toda la parte de ingeniería y seguridad e higiene. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar dentro de estos factores de riesgo a nivel ergonómico? Resulta que podemos tener dos categorías. Categorías que tienen que ver con el riesgo a nivel personal, a nivel individual de cada colaborador, y riesgos que tienen que ver propiamente con el trabajo. Entonces, vamos a hablar la parte individual. Resulta que cada persona tiene atributos diferentes y esto hace que también su capacidad de tolerancia sea distinta. En algún momento, cuando veíamos, cuando hablábamos del ruido, hace unas semanas atrás, hablábamos incluso que las mismas personas tenemos una tolerancia diferente, que por ejemplo a un tipo de música podemos tener un tipo de tolerancia, una capacidad para escuchar la música a cierto volumen, etcétera, y otras personas no lo tienen. Entonces, esto también pasa en todo en todo lo que tiene que ver con la parte de posturas. Algunas personas, tal vez a corto plazo, puedan empezar a tener mayor problemas y otras no lo tengan. Entonces, esta parte individual es importante hacer una valoración, además de la resistencia que pueden tener las personas antes de que suceda un accidente o una enfermedad laboral. Entonces, aquí incluso entra todo el tema personal de qué tanto cuidado tiene el colaborador en su calidad de vida. Por ejemplo, si la persona se alimenta bien, si tiene buenos hábitos, si, por ejemplo, si no toma, si no fuma, si practica actividad física. Entonces, todo este nivel, en el tanto la persona a nivel individual esté mejor física y mental, esto también se va a reflejar en los resultados, en la productividad que tenga en el trabajo. Podemos ver aquí algunas variables que nos permiten identificar esas características propias de cada colaborador, que tiene que ver con la edad, con el sexo, con el peso, con el tamaño y forma, por ejemplo, los miembros del cuerpo, la capacidad de adaptación física, mental y psíquica, la calidad de vida, la estatura, factores hereditarios, lesiones o incapacidades. Entonces, vean que todas estas variables hacen o nos hacen ver que como seres humanos tenemos particularidades y que esas particularidades también nos permiten pues tener algunos rasgos que nos hacen enfrentar las diferentes situaciones laborales de diferente forma, con una visión distinta, con una capacidad diferente de cómo asumir los retos dentro de nuestros puestos de trabajo.
Los otros factores de riesgo ocupacional tienen que ver con aspectos relacionados propios del trabajo. Entonces, aquí es donde vemos esas situaciones, esos atributos específicos del trabajo, donde digamos, las jefaturas y las empresas tienen que hacer una valoración en relación a los puestos de trabajo y que puede estar ocasionando a mediano o a largo plazo alguna situación que pueda al final ser un foco para que más adelante se presente algún tipo de enfermedad laboral. Por ejemplo, actividades o movimientos repetitivos. Esto se da mucho, por ejemplo, en industrias o en fábricas donde las personas de manera constante están haciendo un movimiento de forma repetitiva, entonces empieza a dar un desgaste muy específico en alguna parte del cuerpo, posturas del cuerpo incómodas o deficientes, postura del cuerpo estáticas, cuando hay un exceso de fuerza o una presión directa sobre alguna parte del cuerpo, factores de riesgo en el ambiente laboral y organización del trabajo existente. Entonces, acá voy a dejar de compartir y vamos pues a hacer una pequeña dinámica. Entonces, voy a proyectarles una imagen y ustedes van a observarla y a partir de esa imagen vamos a detectar específicamente riesgos ergonómicos. Y acá los invito a que abramos el micrófono. Podemos encontrar otro tipo de riesgos, pero de lo que hemos hablado específicamente, ¿qué tipo de riesgos podemos visualizar en esta imagen? No los escucho. Sí, buenas tardes. Adelante. En esta oficina hay mucho desorden. Hay regueros de un basurero donde va una compañera cargando una caja. Está un compañero en una silla que es de rodines. Eso se puede deslizar subiendo unos libros. El otro compañero está con los pies arriba del escritorio, que eso no se debe hacer. Hay una taza de café que se puede regar en el equipo, puede hacer un cortocircuito. El otro está, bueno, lo voy a dejarle a los otros compañeros. Muchas gracias. ¿Sí? Excelente, muy amable. ¿Qué opinan Jimena y Kevin de la imagen? ¿Será que alguno de las figuras de esta imagen está generando, por ejemplo, algún levantamiento de alguna carga de manera incorrecta? ¿Qué Sí, opinan? el que está bajo la ventana está alzando esa caja de una manera incorrecta. Ok, ¿cómo usted puede sugerir, Kevin, que es la manera correcta de alzar el peso, por ejemplo? Diría yo que con las rodillas flexionadas Muy y con una bien, mejor postura, digamos, la espalda recta, no así como la tiene. Y aparte que está, ahí se puede golpear con la ventana, que está bajo la ventana, entonces también está como mal. claro, claro, muy bien, muchísimas gracias. Lo que nos dice Kevin, compañeras, pues aplica muy bien, ¿verdad? No necesariamente es que alzar una caja está mal, sino es la manera en la cual esta figura de este hombre, pues está haciendo ese movimiento inadecuado con el levantamiento de esta caja. Como nos decía Ana María, la persona que tiene los pies sobre el escritorio. Eso definitivamente no es una postura adecuada. ¿Y cuánto podrá aguantar una persona en esa posición, verdad? Incluso si esto se hace de manera recurrente, pues este colaborador puede empezar a tener pues algunas dificultades, ya sea, por ejemplo, en sus piernas, en sus rodillas, etcétera. Incluso podemos ver a la persona que está sentada en el escritorio si es la manera adecuada en la cual debe estar, ¿verdad? Podríamos valorar si la persona tiene los pies adecuadamente puestos sobre el piso, si está sentado de manera correcta. Recordemos que también la parte ergonómica entra todo lo que son movimientos repetitivos. Tendríamos que ver si esa persona que está subiendo libros de manera constante lo está haciendo, ¿verdad? Y qué implicaciones podría tener esto en sus manos, en sus muñecas en relación al peso, entre pues otros tipos de riesgos que podríamos ver acá. Entonces, a final de cuentas, voy a dejar de compartir la imagen y regresamos a la presentación. Resulta que la ergonomía es un tema, si lo vemos prácticamente de todos los días. Y que también, como les decía hace un momento, no solo como seres humanos, pues puede tener un impacto
solo en el puesto laboral. También las personas, pues podemos tener afectaciones desde nuestros hogares cuando no ejecutamos, por ejemplo, alzar una carga de la manera adecuada. O también cuando, por ejemplo, hacemos presión sobre una parte del cuerpo. Nos sucede mucho, yo creo que esto pues pasa en general cuando vamos a hacer compras al supermercado y no nos aseguramos de hacer una distribución adecuada del peso. Entonces, a veces tenemos una bolsa muy pesada y otras bolsas más livianas. Y al tratar de trasladar toda esa carga, a veces hasta nos colocamos las bolsas en nuestros brazos. Por un momento aguantamos, a veces tenemos que parar, ¿verdad? Antes de llegar al lugar donde vamos a trasladar las bolsas, pero ¿qué implicaciones puede tener esto, verdad? Estamos ejerciendo una fuerza, un peso una parte de nuestro miembro que, pues, a largo plazo, si lo hacemos de manera constante, pues puede generar alguna situación. Entonces, definitivamente, este tipo de riesgos y de cargas, pues, no solo, como les digo, lo vemos en los trabajos, sino también en cómo nosotros nos desempeñamos hasta dentro de nuestros hogares. Ahora bien, vamos a lo que tiene que ver con la carga de trabajo. Y cuando vemos este tema, tenemos que valorar que los riesgos que conversamos anteriormente, esos riesgos individuales y esos riesgos propios que aparecen en los puestos laborales, pues influyen para que las personas se vean enfrentados a esa carga de trabajo en relación a ese esfuerzo que tienen que llevar a cabo dentro de su jornada laboral. Aquí es donde pues nosotros no somos los mismos, digamos, no tenemos la misma energía, la misma capacidad para resolver situaciones. Por ejemplo, cuando empezamos en la mañana, nuestra jornada laboral, en nuestras primeras horas, que cómo nos desempeñamos, por ejemplo, al final de la tarde. El nivel de fatiga, de cansancio mental, de cansancio físico es diferente. Entonces, esto hace evidente que dentro de los puestos de trabajo siempre un consejo o algo que se busca es que cuando usted tenga que hacer un trabajo que requiere pues un esfuerzo mental mayor o que requiere una concentración mayor, ojalá los colaboradores lo hagan en las primeras horas de trabajo, porque es cuando la mente está más descansada, estamos más alertas, ya que después de un periodo de trabajo viene la fatiga y es donde se empieza a dar esa disminución de la capacidad física y la capacidad mental que tenemos como colaboradores. Entonces, sumado a esto, dentro de los riesgos que ya la fatiga puede ocasionar en un colaborador, puede sumar que una persona se distraiga, esté pues cansada, pueda perder la concentración y esto ocasionar un accidente laboral. Entonces, en este tema de la fatiga es relevante también valorar los puestos de trabajo para identificar, bueno, si una persona en un puesto específico después de 4 horas empieza a tener una fatiga importante, bueno, busquemos cómo hacer una rotación de personal, ¿verdad? Hacer cambios o hacer jornadas laborales un poco más cortas en esos puestos de trabajo para que minimicemos toda la parte del impacto en relación a accidentes laborales. Tenemos diferentes tipos de carga de trabajo. Podemos dividirlo entre carga física y carga mental. Entonces, carga física, todo tipo de esfuerzo físico que llevamos a cabo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vemos toda la parte de posición del cuerpo, los movimientos, cómo manipulamos nosotros las diferentes cargas y que esto puede ocasionar, si lo hacemos de la manera inadecuada, pues problemas de salud, por ejemplo, con consecuencias en lesiones. Y la carga mental, que tiene que ver con la concentración, ¿verdad? Con un esfuerzo prolongado de atención, donde la persona puede empezar a sentir esa fatiga a nivel mental, puede sentirse desgastada, puede sentirse irritable, puede ocasionar estrés, tensión, falta de energía, entre otros aspectos. Entonces, antes de continuar, quisiera como que me comenten ustedes algún tipo de trabajo en el cual ustedes creen que exista un exceso de carga física o un exceso de carga mental. ¿Algún ejemplo que ustedes hayan visto en alguna persona o que ustedes mismos pues hayan vivido?
Los asistentes de pacientes. Como la parte de enfermería, Jimena. También enfermería, pero Ajá. las asistentes de pacientes tienen que realizar baños, cambios de posición. Como cuidadores. Exacto. Sí, muy bien. Y eso la parte, yo creo que incluso Jimena podríamos aportar en ambos sentidos, ¿verdad? Porque tiene un esfuerzo físico excesivo y que incluso a nivel mental también hay un desgaste, ¿verdad? Porque incluso se ha venido hablando mucho del síndrome del cuidador, donde las personas después de mucho tiempo de cuidar a una persona enferma, a una persona adulta mayor, empiezan también a tener ciertos síntomas de ese desgaste también mental que tienen de esa parte de cuidar a una persona. Muy bien, muchísimas gracias. Ana María, ¿me abría el micrófono? Sí, profe, ahí Ujú, abierto el micrófono. Ya ujú. estoy otra vez. Sí, también los que trabajamos, yo trabajo en cocina, Ajá, trabajo en una escuela, un comedor escolar, y el hecho de levantar unas ollas pesadas, cocinar para 700 y algo de alumnos, más invitados y más quienes quieran llegar, ¿verdad? Para hacer las obras del Espíritu Santo. El piso mojado, tiene que jugársela uno, tiene que hacer como un esfuerzo doble. Y usted no sabe cómo termino. Yo por lo menos ahorita ando con un dolor de brazo, del codo, del hombro, porque siento que ahí recargo más el peso a la hora de bajar ollas, de subir, de llevar comidas calientes que hay que escurrir y el cuidado de no quemarse, el cuidado de no caerse, de resbalar, porque ya y uno tiene que jugársela con los zapatos que uno tiene, que uno puede. Entonces, no existe la seguridad de que uno tenga unos zapatos adecuados para antideslizantes. Entonces, y eso antes el Ministerio de Educación lo tomaba en cuenta y ayudaba con las juntas de educación, era quien nos pagaba, pero ahora todo eso lo han quitado. Las horas extras, así se quede 1 hora, 2 horas, eso no lo reconocen y salado, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que han cambiado y yo creo que eso lo deberían de tomar muy, muy en cuenta porque es un riesgo que todos los días lo tenemos, ¿verdad? Porque hay regueros de agua, porque se nos regó el agua del arroz, porque las sopas calientes y porque, o sea, hay muchas, muchas cosas que a uno lo pone en riesgo. en riesgo, lo irrita a veces o lo pone tenso el estrés, entonces, y no por el hecho de estar desempeñando el trabajo, sino porque a veces llegan personas o se le meten personas a uno que no deben de estar en la cocina y uno tiene que jugársela con esas personas a no quemarlos, a no hacerles, o sea, y no contemplan de que uno debe de tener la libertad de moverse con cosas calientes, con cosas pesadas, con muchas, muchas, muchas cosas que pasan en la cocina. Entonces, creo Claro, que uno pierde incluso hasta la disposición para con las personas porque, o sea, no, como que no lo entienden a uno, como que uno no fuera un ser humano. ¿Entiendes? Y sí, ellos sí. Entonces siento como que hay un menosprecio también en los claro. trabajos. Sí, 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 definitivamente, Ana María, muchas gracias por contarnos esta experiencia, porque definitivamente incluso el cocinar para tantas personas, yo me imagino que el esfuerzo que ustedes tienen que hacer a nivel de brazos para mover alimentos, ¿verdad? No solo es alzar cargas, sino todo el movimiento que ustedes tienen que hacer con sus brazos para la preparación de los alimentos pues es bastante grande. Y si usted, como usted nos menciona ahorita, que ya usted terminó su jornada laboral y usted tiene esos malestares físicos,
definitivamente hay una carga que usted está teniendo a nivel físico importante que también puede ocasionar, ¿verdad?, consecuencias a nivel anímico de cómo usted pues se está sintiendo. Entonces, Ana María, usted debe de cocinar delicioso, me imagino. Todos los días con esa gran experiencia, debe Eso tener dicen. una cuchara maravillosa. Eso dicen. Ya, y usted me invita y probamos la cuchara, a ver cómo nos va. A ver cómo nos va. Perfecto. Muchísimas gracias. A Seguimos usted. acá con lo que son la descripción de riesgos y carga de trabajo. Normalmente, pues, y aquí nos ayuda incluso el ejemplo de la compañera, porque esas lesiones crónicas que se empiezan a dar con el transcurso de los años, empiezan a generar, pues, afectaciones en las personas en relación a su espalda, a sus muñecas, ¿verdad? Se empieza a generar, pues a través de esos esfuerzos repetitivos, de esos movimientos, de esas posturas incómodas, de esas vibraciones, de estas temperaturas externas, porque incluso pensar en una cocina, trabajar en una cocina durante muchas horas, pues las compañeras pueden estar con las manos muy calientes haciendo una preparación y tienen que lavarse las manos o tienen que lavar algún plato o algo y con sus manos calientes abren el tubo, ¿verdad? Se mojan y esto incluso tal vez en el momento no tiene ninguna repercusión, pero después pueden empezarse a dar esas lesiones crónicas. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, la tendinitis, el codo de tenista, el síndrome del túnel carpiano, la lumbalgia, entre otros. Síntomas que se asocian y que lo ha establecido el Instituto Nacional de Seguros con todo este tema de los desórdenes por traumas acumulativos. Se refleja en lo que es inflamación, dolor, malestar. Cuando ya las personas empiezan por esos dolores y esos malestares, empiezan a tener disminución en sus movimientos. Por ejemplo, un dolor de hombro puede hacer que una persona pues ya no pueda alzar su hombro con solo el hecho de alzar el brazo para poder peinarse, ya eso puede empezar a generarle dificultad, entonces limita ese movimiento, rigidez en las articulaciones, cuando ya las personas empiezan a sentir como hormigueo en sus brazos, en sus dedos, en sus piernas, que sientan, por ejemplo, afectaciones a nivel de piel, que sientan la piel muy caliente, como que se les hincha. Cuando ya las coyunturas empiezan a sonar, ¿verdad? A veces a las personas pues les taquea las rodillas o pesadez o debilidad en los miembros, ¿verdad? Una persona que antes dice, es que yo antes alzaba una caja con mucho peso y ya ahora no soy la misma, ya no puedo alzar el peso de la misma manera. Bueno, es que a través del tiempo, pues las personas podemos empezar a presentar este tipo de síntomas. Entonces, ¿qué es la recomendación? Prevenir estas enfermedades. ¿Y cómo se previenen? Haciendo ese análisis de riesgos en los puestos de trabajo, identificarlos y empezar a implementar todo lo que son acciones preventivas para que se minimicen esos riesgos y que más adelante no se vuelva en lesiones crónicas para los colaboradores. Entonces, principios de la ergonomía. Aquí vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. El primero, mantener todo al alcance. Entonces, colocar todos los equipos, todas las herramientas y todos los diferentes elementos cerca del colaborador. O sea, que el colaborador no tenga que estarse estirando, que no tenga que estar haciendo un movimiento repetitivo, sino que tenga todo a su alcance. Entonces, reducir las dimensiones de ese traslado de un colaborador. También eliminar, por ejemplo, algunas partes, por ejemplo, de una mesa que pueda ocasionar algún golpe, alguna raspadura, es importante. El segundo dice realizar el trabajo de acuerdo a la altura correcta. Entonces, como decíamos al inicio, es importante valorar las características de cada uno de los colaboradores. Todas las personas tenemos una estatura diferente y, por ejemplo, una mesa de corte no necesariamente le va a servir a todas las personas. Ahí es donde las empresas tienen que hacer las adaptaciones correctas de acuerdo a esas características de cada uno de los colaboradores. También la forma de agarre reduce el esfuerzo. Cualquier tarea, por ejemplo, que tenga que ver con utilizar alguna herramienta, cómo la estoy tomando, qué esfuerzo estoy haciendo, cómo estoy presionando mis músculos, la fuerza que estoy ejerciendo. Todo esto puede ocasionar, por ejemplo, fatiga, alguna herida, algún desgaste.
buscar la postura correcta para cada labor. Esto es importante, pensar, por ejemplo, en mantener las muñecas de una manera recta, mantener los brazos y codos rectos. Si vamos a levantar una carga, como nos decía el compañero, agacharnos de la manera correcta. O sea, siempre buscar la forma adecuada y esa postura para que no ocurra alguna lesión. Reducir repeticiones, pues, excesivas. Por ejemplo, dejar que si tenemos una herramienta y la herramienta puede hacer que nuestro esfuerzo físico disminuya, utilizar la herramienta, ¿verdad? Algunas personas pues no les gusta utilizarlas, por ejemplo, una cortadora eléctrica, pues esto puede disminuir el esfuerzo que haga una persona con hacer un corte a mano. Entonces, siempre buscar minimizar esas repeticiones, minimizar la fuerza con los brazos, reducir el esfuerzo de tirar, de jalar, siempre es importante. Toda la parte de minimizar la fatiga. Entonces, pues, estar mejorando la posición, estar haciendo cambios, no estar en un tiempo prolongado siempre con una posición, hacer estiramientos es importantísimo. Minimizar la presión directa, ¿verdad? Entonces, cuando alguna parte del cuerpo está recibiendo alguna presión, tratar de hacer ajustes, tratar de hacer cambios, por ejemplo, hacer la parte de rotación de colaboradores, siempre es importante. Ajustar y cambiar la postura. Entonces, diseñar las estaciones de trabajo de acuerdo a los ajustes de cada uno de los colaboradores, de acuerdo a esas características. Disponer de espacios y accesos en relación a que las estaciones de trabajo estén bien limpias, que estén en orden, que tengan todas las herramientas que se ocupan. En cuanto a mantener un ambiente de trabajo confortable, ¿verdad? Todo el tema que hemos conversado anteriormente, minimizar todos los riesgos físicos, las vibraciones, trabajar la parte de iluminación, la parte de la temperatura, ver la parte de los contaminantes químicos. Todo esto es importante para hacer que el ambiente sea confortable y que el colaborador no se vea expuesto a este tipo de riesgos. Mejorar la comprensión de señales, indicadores y controles. Todo esto va de la mano de las capacitaciones que debe tener el personal, ¿verdad? Para entender por qué esa señalización es de ese color, qué es lo que implica, qué es el mensaje que me está dando. Y toda la parte de mejorar la organización del trabajo. Entonces aquí es donde detectar, por ejemplo, la parte de si se tienen que rotar puestos, ver la parte de funciones, si hay que ampliar tareas, si se pueden crear como equipos donde los colaboradores se apoyen en los procesos, entre otros aspectos. Otras acciones, bueno, la relajación. Siempre es importante, ahora se habla mucho de esas pausas activas, ¿verdad? Donde las personas pues se tomen su espacio para estirarse, para relajarse, mejorar la calidad de vida. Y esto es un tema recurrente que cuando vamos al médico, ¿verdad? A hacernos alguna revisión, siempre nos dicen, usted se alimenta bien, duerme bien, hace actividad física. Todo esto tiene implicaciones en la salud. Identificar elementos que en el trabajo puedan mejorarse, que puedan cumplir los principios ergonómicos y reportar tempranamente algún malestar. Entonces, por ejemplo, ahora que la compañera Ana nos mencionaba, bueno, es que se me está generando un dolor en el hombro, ¿verdad? En el brazo, me siento agotada. Bueno, con tiempo empezar a prestarle atención a esto para que más adelante no se vuelvan algo, pues, que sea más perjudicial para la salud. En cuanto a la parte del punto de vista empresarial, hacer las evaluaciones de los puestos de trabajo, tener programas de capacitación, ¿verdad? Este tema de la capacitación es un tema recurrente. Todo lo que es seguridad y salud ocupacional es responsabilidad de todas las personas en las empresas, no solo los jefes, no solo los puestos medios o los supervisores, sino que es una responsabilidad de todas las personas. Llevar a cabo investigaciones, ¿verdad? Estar constantemente evaluando las funciones, los puestos de trabajo, cómo son los procesos, cómo se hacen las cosas, cómo se pueden formular para pues hacer esos planes de acción y establecer seguimientos a las diferentes acciones. Vean acá una imagen donde tenemos una persona con una posición adecuada, ¿verdad? Y otra persona
con una posición que no es la correcta. Acá vemos problemas, por ejemplo, de cómo la persona pues tiene su cuello y su espalda totalmente encorvado. Vean, por ejemplo, también la espalda, que la espalda, a diferencia de esta imagen, pues está colocada, si lo vemos, totalmente de manera recta y utilizando el apoyo de la silla. También lo que es las piernas, si una persona por su estatura no toca totalmente el piso, pues puede utilizar un tipo de implemento, ¿verdad? Que le permita, pues, tener sus pies colocados, que pueda tener ese descanso en los pies. Vean incluso la posición que tiene esta persona de este lado y veamos también la forma en la cual se colocan los brazos y la muñeca en relación acá, como lo estamos colocando. Incluso, hasta yo me atrevería a preguntarles, ¿alguno de ustedes al ver esta imagen tuvo que tomar una posición correcta? Podría pasar, ¿verdad? Porque incluso muchas veces cuando estamos frente a una computadora no nos percatamos de que no estamos pues sentados de la manera correcta. Incluso hasta que sentimos un dolor o un malestar es que nos percatamos de que no estábamos en una postura correcta. Incluso vean la forma en la cual también la distancia de colocar la vista en relación y la distancia en relación a la pantalla. Voy a dejar acá de proyectar y vamos a hacer, como somos poquitos, vamos a comentar este caso práctico entre todos. Un segundito. Vengo por acá. Y por favor me confirman cuando están viendo en pantalla un caso práctico con una imagen. ¿Ya lo ven? ¿Me confirman? Sí, ya, profe. Muy bien, muchas gracias, Kevin. Entonces voy a hacer lectura del casito práctico que tiene que ver con este tema de ergonomía. Dice, hace 6 meses que Dolores ocupa el puesto de reparadora de circuitos en una empresa de montajes electrónicos. Anteriormente, había estado trabajando durante 4 años en la línea de montaje de la misma empresa, pero gracias a su formación en el campo de la electrónica, consiguió acceder al nuevo puesto. Sin embargo, Dolores no se siente del todo satisfecha con el cambio porque continúa arrastrando problemas de salud. Esta nueva actividad, a pesar de ser más cualificada que la anterior, no le ha presentado una mejora sustancial de sus condiciones de trabajo. Continúa realizando tareas repetitivas y le ha aumentado el dolor de espalda y hormigueo de los brazos y las manos. La jornada laboral de Dolores es de 8 horas con una pausa de 20 minutos para desayunar. A esto hay que añadirle por necesidades de la empresa 2 horas más al día casi cada mes. La tarea de Dolores consiste en comprobar el buen funcionamiento de los circuitos electrónicos que le llegan de la cadena de montaje. Primero coge una por una las placas que llevan los circuitos de un contenedor que está a su lado izquierdo. Después, y en menos de 30 segundos, debe conectar varias de las pequeñas piezas que llevan insertadas y comprobar si funciona el circuito. Si todo está correcto, coloca la placa en otro contenedor que está a su derecha y si no lo está, la deja en un lugar distinto. Hacia el final de la jornada, cuando termine de comprobar los circuitos, dispone de 2 horas para reparar los que están defectuosos. Los movimientos que hacen todas estas operaciones siempre son los mismos, por lo que el trabajo le resulta rutinario y también cansado. Dolores ya le ha comentado más de una vez a Antonio, el responsable de programación, que el tiempo que tiene para comprobar es muy justo. Si comete algún error, hecho fácil dada la monotonía de la tarea, le cuesta un montón recuperar el ritmo establecido. Otro problema que ha sido reiteradamente motivo de reclamación por aparte de Dolores es la incomodidad del puesto de trabajo. Antes estaba ocupado por Manolo, un mocetón más corpulento que ella, que lo tenía todo a su medida. Dolores se sienta en el mismo taburete que él usaba, que no es que no se regula, lo que significa que no puede apoyar bien los pies en el suelo. Tampoco puede alcanzar con facilidad las piezas que necesita para reparar y tiene que abalanzarse sobre el contenedor para coger las placas. Además, y para mayor complicación, los guantes de trabajo le vienen grandes. No lo puedo entender. Con lo poco que cuesta poner soluciones, piensa cada día Dolores, pero algo habrá que hacer. Mañana iré a hablar con el delegado de prevención de la empresa. Entonces,
muchachos y muchachas, a partir de esta lectura, identifiquemos qué factores de riesgo ergonómicos existen en la situación descrita y describamos cuáles son las causas que han provocado esos problemas de salud que nos presenta dolores. Y además identifiquemos 3 profesiones con alto riesgo de sufrir lesiones por movimientos repetitivos y qué medidas podemos proponer para evitarlas. Entonces, si gustan entre las personas que estamos acá conectadas, bueno, ¿qué tipo de riesgos identificamos en el caso? ¿Qué opinan? Recordemos que estamos hablando de riesgos ergonómicos. Okay. Sí, Dolores dice que está en un comprobador de circuitos electrónicos. Ella está usando un taburete que no es a la medida de ella. Por lo tanto, ese es un inconveniente a la hora de trabajar, porque no está a su medida. Muy Entonces, bien. ajá, ese es uno de las cosas, ¿verdad? Y todo está correcto. Dice, bueno, el contenedor dijo que era a su derecha y no lo está y deja un lugar y queda en un lugar distinto, algo así dijo usted, ¿verdad? Sí, que se tiene que estar estirando, ¿verdad? Ajá, entonces esa posición de ella, tener que flexibilizar el cuerpo inconvenientemente, entonces eso también le puede traer alguna dolencia, que haga un mal movimiento. Y esa rutina en algún momento se va a convertir en dolores, como ella se llama. Ajá, entonces, creo que también eso es parte de responsabilidad del lugar de trabajo, porque le tienen que adecuar a ella el, el lugar para que tenga acceso, control y acceso de todo lo que está utilizando a mano, ¿verdad? Y no estar en ese estira y encoge para ella poder alcanzar las cosas. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Ana María. Los compañeros quisieran agregar algo. Jimena y Kevin, algo que se nos esté escapando. Sí, ¿no? Aquí podemos hablar incluso también de los movimientos repetitivos que ella tiene. Entonces, también esos movimientos pueden generar a largo plazo alguna dificultad. También se mencionaba que ella, por esa silla que tiene, no logra colocar sus pies sobre el piso, ¿verdad? Entonces, prácticamente casi que trabaja como haciendo malabarismo, ¿verdad? En el aire, además tiene que estirarse y también otra cosa que mencionan es que los guantes son muy grandes. Entonces, si vemos, es que estamos colocando a una persona en un puesto de otra que no cumple con las características y además que el trabajo tiene una exigencia muy grande porque ella tiene que cumplir con tiempos de trabajo muy exactos y que si no los cumple, ¿verdad? Se va a atrasar en los resultados que va a dar. Entonces, además, esto a ella le puede generar no solo ese esfuerzo físico extra que está llevando a cabo, sino también la parte del estrés que le pueda generar. Entonces, ¿qué tipo, además de lo que hablábamos, podríamos mencionar alguna profesión que ustedes sienten que que se puedan presentar lesiones por movimientos repetitivos que puedan hacer las personas? ¿Alguna que ustedes conozcan, algún conocido? ¿Qué opinan? Digamos, como yo trabajé, bueno, he trabajado en tantas cosas, pero digamos, trabajaba en la pista y hay que medir ¿cómo se llama? El aire a las llantas, que deben de estar en 35, calibrarlas en 40. Entonces, es estar agachándose, estar poniendo la manguera para dispensar el combustible, que el cambio del agua, que si el coolant, que si esto. Entonces, a levantar la tapa del carro, un esfuerzo para arriba. Y tal vez el tamaño mío, porque Dios me hizo pequeñita, ¿verdad? Entonces, ya, y el tamaño mío y la tapa grandísima, casi que quedaba ahí aplastada yo, porque si se me venía la tapa, imagínense. Y luego las llantas. Bueno, eso no había problema porque era chiquita, entonces ahí estaba cómoda. Entonces, esas son cosas
que a veces no sé, los trabajos no están adecuados para todo el mundo, porque no lo toman en cuenta. Ellos lo único que necesitan es que el trabajador cumpla con sus horas, cumpla con las ventas, que les genere ganancias y tal vez si llega el Ministerio de Trabajo, llega el INSS, si llega, entonces ellos presentan que tienen, todo lo tienen bien, pero al final los que padecemos somos los que estamos ahí, porque el gerente, ni la secretaria, ni el administrador sale a poner el pellejo igual que uno, porque uno realmente es la cara de la empresa, uno es el que tiene que darlo todo y quedar bien con los clientes y a veces pero ni poniéndose de alfombra le queda bien a los clientes, esa es otra. Sí, sí, Entonces, es complejo. ajá, es muy complicado el asunto. Sí, Profe, y le tengo una pregunta igual. sí, adelante. Estamos en clases. Profe, es que, vea, igual, es este mismo lugar. Es que el asunto es, yo hasta donde tengo entendido que las gasolineras tienen un seguro por el INSS, que si el vehículo se contamina es cuando le ponen otro combustible, el que no era, ¿verdad? Pidieron un súper y le pusieron diésel, por decir algo. Entonces, ya ahí se echó a perder el carro, hay que hacerle una limpieza, cuesta no sé cuánto puede costar, ¿verdad? Entonces, eso lo asume la empresa junto con el INSS porque tienen una póliza. Entonces, ahora como se contaminaron 2 carros ahora esta semana, están exigiendo a los colaboradores que deben de firmar un documento donde se hacen responsables absolutos en pagar esa contaminación. Y porque ellos no quieren seguir, que le sigan tocando más las pólizas del INSS. Eso ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Yo por lo menos no estoy de acuerdo y no se lo firmaría. Ok, bueno, Ana María, hay muchas cosas que en las empresas pues llevan a cabo y que para de repente no es lo más aconsejable. Sin embargo, pues las personas para poder, como decimos, muchas veces estamos por el arroz y los frijoles y muchas personas a veces aceptan ciertas condiciones por mantener su trabajo. Aquí tendría que hacerse un estudio más especializado. Como le digo, no soy experta en gasolineras, tendríamos que ver más a detalle. Sí conozco un poco la parte automotriz y sé el caso de este tema, de que han puesto combustibles incorrectos y que sí las gasolineras pues tienen que asumir todo lo que corresponde. Incluso hay un tema de que el carro no tiene que encenderse, ¿verdad? Porque en el momento que el carro se encienda empieza a trasladarse el combustible no adecuado por todos los diferentes componentes del motor y esto incluso puede hacer más daño a lo interno del motor. Sin embargo, este tema, Ana María, como tal, yo creo que es un tema, como le decía anteriormente, más especializado que habría que estudiarlo a detalle y valorar si la empresa como tal puede ejecutarlo. Ahí se me abrió una musiquita. Habría que ver también en la parte del seguro si el INSS les pone alguna implicación, ¿verdad? En relación al cuidado o a la capacitación que tienen los colaboradores. Entonces sí sería algo como que hay que leer digamos, a detalle, Ana María, para determinar pues si es correcto o no. Recuerdo que hace un tiempo una empresa, es un tema diferente, pero que incluso decía que los colaboradores tenían que usar productos propios de la empresa, que no podía utilizar otros. Esto pues no se puede hacer, ¿verdad? Un colaborador usted no puede exigirle que consuma sus propios productos aunque trabaje en la misma empresa. Entonces, pues es una valoración muy particular que habría que hacer, Ana María. Ajá, exactamente, en eso estoy de acuerdo, porque hasta donde yo tengo conocimiento, el INSS no está pidiendo que los colaboradores sean los que asuman ese costo, porque, o sea, se dio un caso, ¿verdad? De que se le dijo al cliente, señor, su carro, ¿está seguro que su carro es diésel? Dijo, sí, pero aquí esto es gasolina. No, es diésel. Usted me le pone, y así, con mala crianza y todo, usted me le pone el combustible que le estoy pidiendo porque yo estoy pagando.
pero señor, esto es gasolina, que no. O sea, entonces el asunto como 3, 4 veces se le hizo el llamado y el señor dijo que no, y estaba en un puro pleito con la señora agarra el chongo. Entonces se le puso el diésel y va que el carro se contaminó porque era gasolina. Y tras de eso lo arranca y sale soplado. Y como a qué, tal vez 500 metros y mucho. Ahí se quedó. Y después llegó otra vez mucho más emperrado a reclamar. Entonces, pienso que también de parte de los clientes no deberían de llegar en ese momento, en un pleito de lo que sea, a solicitar, y ahora después de eso hacen que el colaborador pague esa contaminación. Y yo creo que no, que la empresa también debe de ponerse de parte del colaborador, porque si el colaborador le dijo 1, 2, 3, 4 y él dijo, no, usted me le pone porque me le pone, entonces, dígame Sí. usted. Sí, es que incluso, Ana María, ya estamos hilando muy delgado, ¿verdad? En una situación pues muy, como le digo, muy particular, que ya el caso como tal pues tiene que evaluarse de una manera tan particular como usted nos la está contando. Muy bien, entonces vamos a continuar acá con lo que son los riesgos psicosociales y vamos a hacerlo con un pequeño video que nos hace la apertura de esta temática. Por favor, me confirman si pueden escucharlo una vez que empiezo a correr, si son tan amables. ¿Sí se escucha? Señora, sí, Perfecto, sí. muy bien. Los riesgos psicosociales están asociados con la forma en que se organiza el trabajo. Tienen que ver con la distribución de las tareas, con el trabajo en equipo, con los conflictos que puedan darse, con el liderazgo que existe en la organización. Si hay una mala organización, puede ocasionarse un riesgo laboral. La protección de la salud de las personas trabajadoras es un derecho constitucional y es un derecho laboral. Y los riesgos psicosociales no son diferentes de cualquier otro tipo de riesgos que haya en un centro de trabajo. El primer paso para prevenir los riesgos psicosociales es conocerlos, es identificarlos y evaluarlos. Es necesario que nos preguntemos cómo está la organización, cómo es el liderazgo, cómo es el ambiente, está libre de violencia o no. Este tipo de identificación nos va a permitir prevenir. Si no lo conocemos, no lo podemos prevenir. Muy bien. Qué buen punto, profe. Qué buen punto. Para Ahora sí. llevárselas y ponérselo y untárselo así en la cara y decirle, vea, este es un riesgo psicosocial que les está llevando a los colaboradores. ¿Por qué? Porque los está presionando a que firmen y que se hagan cargo de pague. Oiga, si Sí, yo voy a es complejo. trabajar es porque yo quiero llevar la comidita a mi casa, no ir para hacerle plata a la empresa y tras de eso todavía me tienen que quitar lo mío. ¿Entiende? Entonces, Sí. ay, doctora, le iba a decir, ya estoy en la locura, no me haga No, caso. hagamos una relajación, Ana María, como lo veíamos ahora, un ejercicio de estiramiento y relajación para que nos recuperemos. Ok, entonces, con esa parte de riesgos psicosociales entra toda la parte también de riesgos que se presentan intralaborales, que suceden a lo interno de la empresa y también riesgos que tienen que ver con la parte extralaboral. Entonces, intralaboral tiene que ver con esas condiciones del lugar, las relaciones, el liderazgo, las prácticas que tiene la administración, ¿verdad? Todo aquello que socialmente a lo interno de los puestos de trabajo, pues puedan generar algún tipo de riesgo. Y la parte extralaboral tiene que ver con, bueno, cómo son las personas fuera de su trabajo, ¿verdad? Cómo son sus relaciones con la familia, cómo es su vida privada, si se alimentan bien, si tienen facilidades de transporte y de vivienda, ¿verdad? Porque una persona incluso que tenga que trasladarse
muchísimas horas en transporte público para llegar a su trabajo, tenga que madrugar muchísimo y que a la hora de salida tenga que recorrer otras 3 horas para poder regresar, esto es un riesgo extralaboral, pero que tiene implicaciones también en esa salud del colaborador. Entonces, por eso se hace una valoración integral de esos riesgos que pueden, pues, ocasionar alguna situación con el colaborador. Entonces, aquí entran algunos aspectos muy conocidos diría que por todos. Sin embargo, vamos a entrar a entender cómo eso puede ocasionar directamente, pues, alguna situación específica en relación al trabajo, ¿verdad? Cuando hablamos del estrés, el estrés se define como una respuesta que tenemos nosotros como seres humanos, una respuesta fisiológica, psicológica, que nosotros nos adaptamos para hacerle frente a una situación que se está presentando, una presión interna, externa, que no necesariamente siempre es negativa, ¿verdad? Porque hay un estrés positivo que ahora lo vamos a hablar. Esa reacción que nosotros tenemos como seres humanos busca que podamos adaptarnos y tener esa supervivencia ante la situación que se está presentando. El estrés que manejamos nosotros en este momento es muy diferente a los seres humanos cuando tenían que cazar, ¿verdad? Su comida, cuando tenían que huir de un animal, que ahí sí era que que pasaban estrés porque tenían que correr para poder sobrevivir. El estrés que nosotros manejamos actualmente es un tipo de comportamiento, una reacción que nosotros tenemos para salir adelante de aquella presión, de aquello que nos esté ocasionando algo distinto. Acá, por ejemplo, vean esta señora, Sonia Lupien, que es una neurocientífica canadiense del Centro de Estudios sobre el Estrés Humano, de la Universidad McGill en Montreal, define que el estrés surge por algunas condiciones. Muchas veces para los colaboradores algo que es nuevo le ocasiona estrés. Por ejemplo, pensemos en un puesto de trabajo donde le dicen de un día para otro, vean, resulta que ahora tenemos que empezar a utilizar la inteligencia artificial. Entonces, de aquí a una semana se tiene que resolver cómo va a empezar a integrar la inteligencia artificial en su puesto de trabajo. Es algo nuevo, algo que la persona no está preparada, tiene que empezar a investigar, tiene que empezar a adaptarse a ese cambio y que eso puede ocasionarle evidentemente un estrés. Algo que sea impredecible, una situación, una emergencia en el trabajo que ustedes dicen hay que reaccionar rápido, hay que solucionar, eso genera estrés. Cuando las personas sienten que pierden el control, cuando sienten que no están manejando la situación, genera estrés o cuando se sienten amenazadas. Entonces aquí es donde entra también incluso cuando las personas empiezan a decirse, bueno, resulta que el mes pasado se despidieron 10 personas en el departamento y se van a seguir dando recortes en los siguientes meses. Eso va a ocasionar un estrés para los colaboradores, es una amenaza. Voy a perder mi trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto voy a durar para conseguir trabajo? ¿Cómo voy a hacer para pagar mis deudas, para pagar los gastos de mis hijos, etcétera? Entonces, eso empieza a generar ese estrés. Estas condiciones empiezan a percibirse negativas cuando a través del tiempo en un puesto de trabajo se mantiene ese estrés y ya se empieza a generar una percepción de desequilibrio donde siempre la persona está estresada, ¿verdad? Y empieza pues a generar respuestas fisiológicas y respuestas emocionales donde la persona ya empieza a enfermarse, ya no rinde de la misma manera, ya mentalmente no está dando ese rendimiento que se espera y pues empiezan a dar esas implicaciones a lo interno del trabajo. Algunos factores de riesgos que vienen a través del estrés laboral tienen que ver con esta tablita que les estoy presentando y vemos, por ejemplo, cuando hay demasiada exigencia laboral. Entonces, algunos ejemplos es esa sobrecarga de trabajo, cuando hay una dificultad en realizar alguna tarea, cuando vemos aspectos de control, por ejemplo, modelos de liderazgo con estilo de mandos autoritarios, cuando hay muchísimo control en cómo las personas hacen las cosas, cuando hay conflictos con los jefes, por ejemplo, vamos a ver algunos aspectos, pero sí lo ven, son bastantes los que tenemos en esta tablita. Cuando la parte de reconocimiento, cuando hay una desigualdad en condiciones, por ejemplo, salario, horarios, permisos, etcétera.
La parte de relaciones, cuando se puedan presentar algunas agresiones, por ejemplo, acoso o actitudes de individualismo que se generalizan. La parte de conflictos, la parte del tiempo de trabajo, por ejemplo, el trabajo nocturno ocasiona un alto nivel de estrés. Normalmente, o sea, los seres humanos tenemos como un diseño en el cual descansamos de noche. Entonces, ese cambio a nocturno empieza a tener implicaciones en la salud de las personas, trabajos por turnos que están mal diseñados, que no permiten descansar a las personas. En la parte de comunicación, la falta de comunicación o la comunicación inadecuada, el cambio, la inestabilidad, las condiciones físicas, ¿verdad? Que haya falta de espacio, que no exista iluminación. Y la parte extralaboral que tiene que ver con la parte externa del colaborador, por ejemplo, las relaciones familiares, que no exista un descanso adecuado, que no se haga actividad física, el llevar el trabajo, por ejemplo, fuera del horario, eso también puede, pues, ocasionar estrés, el mal estado de salud del trabajador o de algún miembro de su familia, ¿verdad? También hay estresores, por ejemplo, el alcohol, las drogas, entre otros aspectos. Es conveniente hablar también del estrés positivo, que se le ha denominado como euroestrés. Este estrés es bueno porque hace que las personas pues sientan en el trabajo un desafío, ¿verdad? Un desafío de hacer las cosas bien, de que me da energía, de que genero a partir de mis habilidades, pues, busco hacer las cosas bien. Este estrés positivo es un ingrediente muy bueno, ¿verdad? Y hace que las personas, pues no es una presión excesiva, sino que las personas, pues se sientan motivadas. ¿Cuándo pasa a ser un estrés malo? Bueno, por cuando ya es excesivo, es prolongado, se excede las capacidades de las personas y es cuando ya el estrés se convierte en algo permanente que empieza a generar en las empresas, pues algunos síntomas donde podemos decir, bueno, es que las empresas están enfermas, podemos decir que una empresa o el ambiente de un lugar está enfermo, claro que sí, porque si las personas no están bien, anímicamente no se sienten bien, puede ocasionar que definitivamente ese ambiente laboral empieza pues a generar situaciones donde los colaboradores no se sienten bien, no están desarrollando bien su trabajo, se empieza pues a aumentar esos riesgos laborales, ocasionando que prácticamente disminuya la capacidad, la productividad y por ende pues la empresa deja de ser productiva y alcanzar sus resultados. Ahora bien, vamos a ver acá. Un segundito. Un momentito. Perfecto, disculpen, es que acá se me pega un momentito la computadora. Entonces, acá es donde se empieza a dar el aumento del ausentismo, la alta rotación de personal, las personas se sienten desmotivadas, hay bajo compromiso, las personas dejan de ser creativas, ¿verdad? Cuando las personas dejan de ser creativas, no existe pues cambios en los procesos, en cómo se hacen las cosas, no existen nuevas ideas, disminuye la innovación dentro de las organizaciones, hay un descenso en la producción, también hay una afectación en el clima laboral, se empieza a dar el acoso laboral también, hay una afectación en la imagen de la empresa y se puede empezar a dar mayores accidentes, mayores errores en los puestos de trabajo. Acá también tenemos pues una propuesta que hace el Instituto Navarro de Salud Laboral de España, donde propone áreas de intervención que se tienen que valorar dentro de las organizaciones para trabajar todo este tipo de riesgos. Por ejemplo, desde organizar el trabajo, entonces definir las competencias, ¿verdad? Entonces aquí es donde hay que tener muy claro los perfiles de puestos, las funciones, la formación que tienen que tener las personas.
el cómo participan las personas, cómo se les integra en las decisiones, hacer reuniones, que exista comunicación, que realmente se dé un trabajo en equipo. Toda la parte de puestos, si hay que rotar los puestos, ampliar tareas, enriquecer tareas, el que se dé más empoderamiento en los colaboradores, que se dé más autocontrol en la parte de productividad. Y muy importante las relaciones personales, ¿verdad? Toda la parte social, el cómo se solucionan conflictos, cómo se hace esa mediación de los conflictos, ayuda a que definitivamente esto disminuya estos riesgos psicosociales. Aquí entra otro tema del síndrome del trabajador quemado. Tengo un video bastante completo. Vamos a ver por tiempo. Voy a correr un poquito del video para que... Profe, Sí, adelante. ¿usted me puede dejar la imagen de ese el síndrome del trabajador quemado para tomarle una fotico? Ya se la pongo. Vamos a pasar ok, a la ok. parte del video y ya regresamos a esa parte. Muy bien. Gracias. Perfecto. ¿Se escucha el video? Sí, señora. Muy bien. Entonces vamos a ver porque es bastante larguito, pero voy a tratar de que escuchemos la partecita inicial que es la más relevante. Muy buenos días a todos nuestros seguidores del Facebook de la República. Mi nombre es Carla Barquero y hoy me encuentro en compañía de Nuri Sánchez Aragonés. Ella es especialista en riesgos psicosociales del Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo. Bienvenida. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Ella está hoy acá hablándonos sobre el síndrome del trabajador quemado. Bueno, recientemente la Organización Mundial de la Salud lo incluye en la lista de enfermedades. Entonces vamos a conversar sobre generalidades. Bueno, primero empecemos por quién no ha sufrido estrés en el trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo diferenciamos si estoy quemado o si es estrés pasajero? Sí, hay una gran diferencia. Bueno, primero antes de entrar a la materia, sí quisiera hacer una consideración. El síndrome del quemado es un riesgo laboral, porque al ser considerado como una enfermedad cuyas consecuencias se dan en el trabajo, entonces es un riesgo laboral. Pero hay una tendencia a no identificar este tipo de riesgos en el trabajo y a creer que eso es parte de mi labor. Y si a mí me contratan, yo tengo que hacer frente a las condiciones de ese trabajo, a las características, y que eso es parte de mi trabajo. Pero no, es un riesgo y como tal hay que verlo. Y otra consideración es que cuando una persona empieza a manifestar algún tipo de sensación de debilidad o empieza a decir que ya no soporta manejar el estrés en el trabajo, se tiende a pensar que es culpa de la persona trabajadora, que la persona trabajadora es débil, que no sabe afrontar sus situaciones en el trabajo, que tiene algún tipo de problema laboral, personal, algún tipo de problema en su familia, y eso no es una forma correcta de interpretar el síndrome del quemado por el trabajo. Okay, entonces la gente generalmente no lo asocia al trabajo, sino es algo de uno. Sí, así es como lo eso es lo que tiende a pensarse, que es culpa suya. Si usted está quemado es culpa suya, pero no, en realidad es un riesgo más a la salud de la persona trabajadora y como tal tiene que verse. Es muy diferente al estrés laboral, pero sí es el estrés laboral en la antesala para que se llegue a dar el síndrome del quemado. El estrés laboral tiene diferencias con el síndrome del quemado porque es el tiempo que va a pasar el que va a permitir que llegue a darse una situación más crónica. Se podría decir que es un estrés crónico paulatino y que se mantiene para llegar a estar quemado. Exacto. Es un estrés crónico que se prolonga en el tiempo. Entonces yo no puedo decir que yo estoy quemado por un mal día, o que yo estoy quemado porque estoy aburrida, porque ya no soporto a mi jefatura, porque ya no soporto el trabajo, porque estoy cansada. Eso no corresponde mencionar estoy quemado. No, eso es que yo estoy estresado.
por diferentes demandas del trabajo, pero eso no es estar quemado. ¿Cuándo estamos hablando entonces de que una persona está quemada? ¿Qué características tiene esta persona? Sí, bueno, principalmente la OMS habla ya de la enfermedad, pero nosotros en materia de salud ocupacional tenemos que hablar de lo que ocurre antes de que ya yo no tenga o ya tenga una enfermedad. Entonces se hablan principalmente de 3 factores y son problemas, en primer lugar, cognitivos o del conocimiento. Yo estoy preparado para realizar un trabajo, el trabajo me gusta, me siento bien, pero en un momento determinado empiezo a sentir que ya yo no soy tan bueno en el trabajo. Tengo una sensación de fracaso profesional. Esa es el primer síntoma. Luego viene ya un tema emocional. Hay un desgaste emocional. Entonces ya no tengo fuerzas para enfrentar lo que normalmente o cotidianamente yo enfrentaba en el trabajo. Pero no es un cansancio físico, es un cansancio mental. Y luego, como esto es una respuesta a un estrés crónico, es la forma, es el mecanismo que utiliza la persona para enfrentarlo, vienen cambios en mi conducta. Y los cambios en la conducta son fundamentalmente irritabilidad, indiferencia. Esa es la palabra clave, indiferencia, porque ya no me importa. Sí, le da igual. Me da igual lo que esté pasando en mi ambiente de trabajo y me da igual con quién esté trabajando yo. Si son personas con muchos problemas o no, si la gente está motivada o no, ya yo no. Estoy en un estado de indiferencia. Okay. Eso fundamentalmente, son esos 3 aspectos. Muy bien, voy a dejar de compartir y voy a regresar para que Ana María pueda tomarle esa fotito a esa imagen. Pues como vemos, este video es bastante extenso y bastante interesante, pero no podemos pues quedarnos todo el rato escuchándolo. El síndrome del trabajador quemado, como decía la especialista, ya se vuelve una enfermedad laboral, ¿verdad? Y es cuando ya las personas tienen ese estrés pues crónico, donde existe ya una exposición frecuente y ya las personas tienen un cansancio emocional muy grande, un estado de ánimo, ¿verdad? Una desmotivación, se sienten agotadas, disminuye el rendimiento, entre otros aspectos. Incluso el síndrome del trabajador quemado hace que las personas ya puedan empezar a tener enfermedades crónicas, por ejemplo, conozco de un caso de una persona donde ya empezó a tener problemas, por ejemplo, en la movilidad de sus manos. Incluso era una persona que ya empezó como a tener temblores en la mano. O sea, ya llegó a tal nivel de ese síndrome que tenía que ya la persona pues no controlaba ese movimiento en sus manos. Entonces, definitivamente, como dice la especialista, se tiene que evitar que una persona llegue a este nivel, o sea, llegue como a esa persona de la fotografía. ¿Qué medidas preventivas se tienen que hacer para que no se llegue a este tipo ya de enfermedad que está pues definida, ¿verdad? Como nos decía anteriormente la especialista. Entramos también, paso acá, a el tema también de acoso laboral. Esto es un aspecto que también tiene relación con lo que decía la especialista anterior. No quiere decir que por un mal día, porque hoy mi jefe vino y me pegó 4 gritos, estoy pasando por acoso laboral. O sea, no. Eso es una falta de respeto, evidentemente, por el jefe y es una situación que no tiene que presentarse. El acoso laboral es esa actitud hostil que se dirige a un colaborador de forma repetitiva a través del tiempo y que por lo general lo que busca es hacer que la persona salga de su puesto de trabajo. Entonces, se puede dar como de 2 maneras, por acción, entonces constantemente se empieza a dar ese acoso laboral, se llevan a cabo acciones donde se acosa a ese colaborador o también más bien por inacción. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez una persona que trabaja en un departamento, la manera en la cual yo la acoso es que la mando a una bodega y que en esa bodega tiene que hacer de forma constante un inventario. Cuando es una persona que es especialista tal vez en recursos humanos, en la parte de reclutamiento y selección de personal,
es profesional, sabe cómo hacer su trabajo y yo lo que hago es que la mando a esa bodega y ahí es donde tiene que empezar a hacer un inventario, cuando el inventario se hace una vez al año, por ejemplo. Entonces, el acoso, como les digo, se puede dar en estas dos formas, en acción o en inacción, y se puede dar desde diferentes estructuras a nivel interno de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que se puede dar entre pares, entre personas de un mismo nivel, un jefe, ¿verdad? Hacia un colaborador, también un colaborador hacia un jefe. Y acá es donde definitivamente pues se tienen que generar políticas en contra del acoso laboral, lograr identificarlo y que también las personas no crean que todo es acoso laboral, ¿verdad? Porque también viene un tema de que el jefe puede, ya te doy la palabra, Jimena. O sea, hay una parte se me escapa la palabra, pero que un jefe puede pedirle a un colaborador que haga cosas y no necesariamente eso es un tema de acoso laboral, porque incluso la frase se ha vuelto como muy utilizada y el acoso laboral tiene que comprobarse. O sea, el acoso laboral tiene que ser sistemático, tiene que suceder por lo menos una vez a la semana durante un tiempo, o sea, tiene que ser frecuente de manera repetitiva, donde se esté generando pues esta situación. Adelante, Jimé. Hola, profe. Adelante. Entonces, dentro de salud ocupacional se considera el acoso laboral también. Recuerden que estamos hablando de factores psicosociales. Entonces, el acoso laboral entra dentro de uno de estos factores que vienen a ser un riesgo, ¿verdad? Porque esto tiene que ver incluso con las relaciones internas dentro de los puestos, dentro de las organizaciones y la forma en la cual se está ejecutando esas relaciones. Entonces, entra dentro de este tipo de factores que estamos hablando. No sé si con eso te respondo, Jimena. Sí, y a nivel del proyecto, ¿cómo incluimos esta parte? Sí, eso, no, evidentemente hablar de acoso, no, usted no va a llegar a una empresa y preguntar, aquí pasa acoso laboral, ¿verdad? Sí, no. Específicamente no va a ser así, pero dentro del instrumento, tal vez donde ustedes van a levantar información, pueden abordar el tema del estrés, ¿verdad? De toda esta parte de las relaciones internas, del clima laboral, y de repente ahí pueden salir algunas cositas donde no específicamente ustedes van a entrar así específicamente a preguntar si hay acoso laboral o no, ¿verdad? Sí, no, es que si llegara a preguntar algo así RH, seguro me No, no. regaña o algo. No. Es como hacer un levantamiento, como cómo se maneja ese clima, ¿verdad? Y a partir de ahí se pueden tener algunas alertas de cómo sean esas relaciones internas dentro de la empresa. Ok, gracias, Ujú. profe. No, con todo gusto. Ana María, adelante. Sí, profe, gracias. Profe, es que, vea, las, las relaciones laborales, bien llevadas o mal llevadas, se dan en todo lugar. Así es. Porque yo estuve 3 años en el técnico San Sebastián, ¿verdad? Y allí se dieron unas situaciones muy feas, pero sí, en mayúsculas. Entonces el asunto fue de que para poder yo curarme en salud, tomé fotos y recopilé mucha evidencia, de lo cual no se estaban acusando a las 2 cocineras, ¿verdad? Y la culpa no era directamente de nosotras, sino que simple y sencillamente esto, la directriz la daba la directora y el presidente de la junta, ¿verdad? Entonces, era demasiado el acoso para con nosotras, pero mi otra compañera me jugó sucio, se hizo a favor de la directora. Y entonces cuando yo le dije, mira, es que esto no me parece lo que están haciendo con nosotros, porque nos van a poner una responsabilidad que no nos compete y ellos se van a lavar las manos. Me dice, no, vea, conmigo no cuente, porque yo no voy a hablar ni la voy a defender, ve a ver cómo sale usted de ese rol. Ok, está bien, perfecto. Y entonces fueron 12 personas que se reunieron
y me pidieron que firmara el documento donde yo me responsabilizaba por completo y donde yo era la única responsable si pasaba una contaminación a nivel institucional. Yo le dije, no, señor, no lo voy a hacer. Porque si yo a usted le dije que estos productos estaban vencidos y usted ha tomado la decisión de darlos y que se cocinen y que se den a todos los alumnos para poder justificar, eran más de 6 millones de colones, pero eso era por encimita nada más, ¿verdad? Pero por de ahí se vino todo el hilo, se deshilachó todo. Y el asunto fue que me dijo que me llevaron a una bodega. Me encerraron y me gritonearon. Y me dijeron que tenía que firmar. Entonces yo dije, no firmo. Y si no hay alguien presente aquí que me respalde, mucho menos. Pueden acusarme de lo que ustedes quieran. Entonces me fui directamente con el señor del más grandote de allá del MEP y le conté, vea, así está pasando, y me están acusando y me están diciendo y esto y aquello. Había arroz vencido, había carne vencida, eso fue para lo que fue la pandemia. Incluso se les dio a los alumnos carne vencida de 2 años y medio, que estaba congelada. Por dicha, no hubo intoxicación. Las cosas se las llevaban familiares. Entonces, y muchas cosas se enterraron para borrar evidencia. Y Sí. después dijeron, no, aquí las únicas responsables son las cocineras. Y la directora lo sabía y nosotros le dijimos, yo soy muy necia en cuanto a eso. Y me dijo, usted no meta la nariz donde no la están llamando, porque si no yo me lavo las manos y las únicas implicadas son ustedes. Entonces yo llevaba mi celular. Ana María, tal Ujú. vez es que sí ocupamos seguir avanzando, entonces para ir cerrando, tal vez si nos ayudas como a cerrar la idea específicamente del aporte en relación al tema. Ana María, con lo que nos comentabas, tal vez ya un cierre del ejemplo que nos hablabas. Bueno, muy bien. Entonces seguimos con la parte de el envejecimiento y para esto vamos a ver justo en estos días salió esta noticia en lo que fue Telenoticias y vamos a ver una acción que están llevando a cabo también una institución pública en relación a cómo trabajar el tema de las personas que están pronto a jubilarse. Entonces escuchemos este video. La Universidad Nacional lanza un programa de acompañamiento para funcionarios próximos a jubilarse. La jubilación representa cambios en la dinámica de las personas. Por esto es de gran importancia contar con un acompañamiento durante la adaptación a esta nueva etapa. El curso de preparación para el retiro laboral que imparte la Universidad Nacional a sus trabajadores se divide en 3 módulos y tiene una duración de 24 semanas. Es un programa de acompañamiento gerontológico. Es orientado, dirigido, guiado por un profesional en gerontología, para así de esta manera poder aportarle todos esos elementos que son necesarios para que la persona viva esa nueva etapa de su vida, que es la jubilación, de una mejor manera. En las charlas participan especialistas en áreas financieras, legales y de salud, y asisten cerca de 20 funcionarios que en los próximos 5 años o menos atravesarán el proceso de jubilación. Este curso me ha ayudado para reconocer algunos estereotipos y mitos de la vejez, del envejecimiento, y creo que también nos prepara para lo que viene, elaborar un proyecto de vida,
y bueno, prepararnos para esta etapa bonita de la jubilación, más allá de estereotipos y de preconceptos y de etiquetas que la sociedad impone a esta edad. La universidad ofrece seguimiento psicológico a las personas que ya se encuentran pensionadas. Muy bien, porque era importante pues escuchar este ejemplo. El tema del envejecimiento en las organizaciones también se vuelve un factor importante al que se le tiene que prestar atención, más aún que pues existe mayor aumento en el envejecimiento de la población laboral y también se empieza a dar una interacción entre personas jóvenes y personas que están prontas a jubilarse, donde se tienen que generar espacios de respeto, ¿verdad? Donde se procure ese compartir y que se dé el trabajo en equipo, que se respete también esta experiencia de las personas adultas y todo el proceso incluso que tiene que ver con la salida de personas a través de la jubilación. Entonces, voy a presentarles acá algunos ejemplos de trabajos que están relacionados con el estrés. Vean acá, les voy a hacer lectura. Por ejemplo, dice, Yasmín trabaja en una reconocida panadería de barrio. Normalmente atendía a sus clientes y en un papelito les daba la cuenta. Hoy en vez de su libretita tiene una tablet que envía la información de sus ventas directamente a la computadora de la cajera. En ocasiones la conexión a internet es lenta, lo que atrasa las filas y los pedidos. Cambiar su lápiz y la suma mental con igual rapidez y agilidad ha sido todo un reto. Entonces, vean qué interesante, porque el estrés se puede presentar en todo tipo de trabajo, en todo tipo de empresa. Aquí estamos hablando de una pequeña empresa, un cambio que se da por la tecnología y que está ocasionando, pues, ese estrés en esta colaboradora. Veamos acá otro ejemplo. Dice, en todo el departamento se respira un aire de incertidumbre porque alguien corrió el chisme de que iban a haber despidos. Ania siente escalofríos, es la que más reciente han contratado en el departamento y ella sería la primera en la lista. No se puede concentrar, siente ansiedad y no deja de pensar qué pasaría con ella y sus 2 hijas si se queda sin empleo. Veamos otro caso. Dice, Francisco es padre solo y cuida de su hijo de 5 años y su hija de 3 años. Ayer su empleada María Fernanda, su mano derecha en la casa, le dijo que se tenía que ir con urgencia a Nicaragua, ya que su madre está grave y para colmo, el compañero de trabajo que más le ayuda está incapacitado. Y justo mañana tiene que presentar a la Junta Directiva el informe de avance que determinará el giro de los recursos económicos para la consecución de su proyecto laboral. Se siente entre la espada y la pared. Entonces, vean ejemplos diferentes. Voy a dejar de compartir y regreso a la presentación de cómo el estrés puede implicar que las personas, ¿verdad?, sean menos productivas, se distraigan, empiece a generar consecuencias en la salud de los colaboradores. Muy bien, paso al siguiente tema que tiene que ver con la salud mental. Justo cuando estaba preparando este material, me gustó mucho esta infografía que encontré que diseñó la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que habla de la salud mental en el trabajo. Entonces, vea que dice que el trabajo es un entorno muy importante para hablar de la salud mental y enfermedades. Entonces, habla de lo que se necesita saber y lo que se puede hacer. Entonces, desde los empleadores, ¿verdad?, sensibilizarse ante el tema de la salud mental. La salud mental era un tema que antes no se hablaba, no era un tema que se veía como un riesgo. Actualmente, incluso post pandemia, ha aumentado mucho los casos de lo que es salud mental y cómo las organizaciones tienen que llevar a cabo acciones para minimizar este riesgo. Entonces, por ejemplo, modificar factores de riesgo de estrés en el trabajo, facilitar el acceso a la atención de la salud de los empleados, ser flexibles, ser perceptivos. Todo esto, pues, son acciones que se tienen que tratar desde el tema de salud mental dentro de las empresas. Y ahí les queda, pues, la información más completa de esta infografía sobre algunos otros aspectos. Y esto nos lleva al tema de gestión de riesgos de emergencias o de desastres. Entonces, cuando hablamos de desastres y emergencias, por lo general, tiene que ver con fenómenos naturales o no naturales que incluyen riesgos y que pueden ocasionar pérdida de vidas humanas, pérdidas a nivel social de viviendas, que las empresas se vean afectadas, por ejemplo,
Vean ahora que ha estado pues tanto en tema de conversación este tema del huracán en Estados Unidos y todas las implicaciones que tiene cuando existe el paso de un huracán como este sobre un país, sobre una zona y todo lo que puede generar. Entonces, es importante ver la diferencia entre emergencia y desastre. Emergencia es todo aquel evento en el cual se pueda responder con recursos que están disponibles localmente. Entonces, que en el país, que en el cantón, que el gobierno local pueda hacerle frente a una emergencia. ¿Cuándo se convierte en desastre? Cuando el impacto es tan grande que el gobierno nacional tiene que declararlo como una calamidad pública para que ya exista ese apoyo internacional y ese apoyo de la comunidad internacional para hacerle frente a los desastres. Los desastres los podemos calificar por desde diferentes variables, desde su aparición, desde su duración o desde su origen. Entonces vemos acá desde la aparición, cuando son súbitos, son fenómenos que aparecen, o sea, que suceden de forma sorpresiva. Nadie estaba preparado para que sucediera esta situación. Entonces, un terremoto, una cabeza de agua, ¿verdad? Que a veces acá sucede una cabeza de agua que sorprende a un pueblo e inunda una avalancha. En cambio, existen inmediatos que se desarrollan de una forma más lenta, que se pueden predecir. Por ejemplo, este huracán que ya desde días atrás en Estados Unidos sabían que se iba a dar, que iba a tener un impacto importante, era un huracán pues de una categoría muy alta, entonces ya se empieza a dar esa prevención en relación a uno que sea súbito, que es pues de manera espontánea. Por la duración, ¿verdad? Por una mediana duración, terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, entre otros, y de larga duración, por ejemplo, una sequía, una epidemia, una inundación. Desde su origen, naturales, pueden ser de origen geológico, que tiene que ver, por ejemplo, movimientos de placas tectónicas, todo el tema de la ruptura de la corteza terrestre, entre otros. Y de origen meteorológico, como su palabra lo dice, tiene que ver con el clima, con la atmósfera, con el viento, con las sequías y también los inducidos, que tienen que ver con aquellos que es por culpa del ser humano, por el abuso de los recursos, ¿verdad? Por la explotación de la naturaleza, que hacen que pues incurran en este tipo de desastres. La clasificación de las emergencias se pueden dar desde diferentes factores. Por ejemplo, el lugar donde se produce la emergencia. Esto puede hacer que una emergencia pueda ser más grave en un lugar que otro. Por ejemplo, pensemos en una inundación. Si en ese lugar en específico, a la orilla del río, existen casas, pues la emergencia va a ser más relevante que en un lugar donde se da una inundación, pero no están cerca del río. El número de personal disponible en el centro, ¿verdad? Que puedan atender esa emergencia, el número de personas y el turno de trabajo en el que se desarrolla, ¿verdad? Muchas veces cuando se presenta una emergencia de noche, es muy diferente el tipo de atención que se pueda presentar. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque en las empresas, pues también se pueden presentar emergencias de este tipo, ¿verdad? Emergencias que estén relacionadas con aspectos naturales y que se tiene que buscar la forma de cómo generar espacios seguros, edificaciones con los materiales adecuados para que se pueda hacer frente a esto. Aquí tenemos otro tipo de clasificación para que les quede ahí para que lo puedan revisar. Y entramos a lo que es la Comisión Nacional de Emergencias. Creo que todos hemos escuchado sobre la Comisión Nacional de Emergencias, ¿verdad? Que se encarga de toda esa parte de organización en relación a todas las acciones de salvamento y defensa cuando suceden situaciones de peligro, coordina diferentes programas a nivel nacional e internacional. La Comisión de Emergencias tiene una relación directa en cuanto a prevención y mitigación también de desastres. Interviene en cuanto a cuando se presenta un desastre nacional, por lo general en emergencias muy locales, son lo que son los gobiernos locales los que atienden directamente las emergencias y es una institución que coordina, que ejecuta, que lleva a cabo programas en los cuales buscan, ¿verdad?, estar involucrados en diferentes campos de las emergencias que se puedan presentar. Por acá. Y vamos a lo que es la prevención y el combate de incendios. Este es un tema que desde seguridad y salud ocupacional se aborda mucho
porque definitivamente los incendios muchas veces se piensa que nace desde que es el ser humano el que comete el error, ¿verdad? Que el fuego inicia porque alguien comete un error, no hace una manipulación adecuada de algún implemento o algo y se expone y empieza un incendio. Entonces, acá es donde es importantísimo desde el tema de salud y seguridad laboral que las personas sepan cómo controlar, cómo manejar las materias primas, los diferentes productos, las maquinarias, para que no se produzcan incendios. Entonces, también las consecuencias que se tiene con el contacto de un incendio y las implicaciones que puede tener en la salud de las personas. Aquí vemos algunas definiciones. Habla del proceso químico, en cómo el oxígeno del aire se combina con algún material que es combustible y se genera calor. Y aquí es donde vemos 4 términos que los vamos a ver acá más específicos, donde se habla del combustible, ¿verdad? Combustible es todo aquel material que pueda generar que ese incendio se produzca. Entonces podemos hablar de combustibles sólidos que se encuentran en las empresas, la madera, el papel, la tela, el cartón. Algunos de ellos pueden ser más rápidos en generar una combustión que otros. Por ejemplo, el papel reacciona más rápido que la madera, por ejemplo, y la madera reacciona más rápido que el concreto. Entonces aquí es donde también se tiene que analizar, bueno, cómo se va a hacer esa construcción, qué materiales se van a utilizar en una oficina, en un edificio, entre otros. Otro término tiene que ver con el calor, ¿verdad? Cómo se proporciona esa energía mínima en la mezcla del combustible y el oxígeno para que se produzca calor. Entonces aquí es donde se tiene que valorar, bueno, máquinas que generan alta temperatura, trabajos, por ejemplo, de soldadura, productos químicos. La reacción en cadena, que tiene que ver con esa reacción que tiene que ver con el combustible y cómo puede dar origen a la propagación del incendio. Y también el oxígeno, que el oxígeno es importantísimo para pues la sobrevivencia del ser humano y que nosotros necesitamos un 21% como normal y 16% como mínimo. Entonces muchas personas incluso que a veces mueren a consecuencia de los incendios, no mueren específicamente quemados, sino que previamente mueren por la falta de oxígeno que se presenta en los incendios. Algunas causas de los incendios tienen que ver, por ejemplo, con lo que son deficiencias eléctricas, por ejemplo, tema de cables, dispositivos que están deteriorados, cuando existe, por ejemplo, alguna sobrecarga. Vean que incluso aumentan mucho los incendios en la época navideña, ¿verdad? Porque a veces se utilizan pues algunas conexiones que buscan pues generar un ambiente navideño, mas sin embargo no están en las condiciones adecuadas y se producen este tipo de emergencias. Toda la parte de almacenamiento inseguro de productos que puede generar alguna explosión, alguna sustancia que no se guarda en un lugar adecuado, la falta de orden y limpieza en los lugares de trabajo, que puede ocasionar, por ejemplo, algún derrame de aceite, que esto puede ocasionar pues alguna circunstancia de este tipo, falta de mantenimiento en máquinas, en equipos, ausencia de recipientes, por ejemplo, cuando las personas fuman, que no tengan un lugar donde colocar ese cigarro, ¿verdad? Esa colilla de ese cigarro y se puede ocasionar un incendio. Aquí también pues entra toda la parte de capacitación y que también ahora pues ya las personas no pueden fumar en cualquier lado. El manejo inseguro de recipientes de gas, esto ha sido un tema que definitivamente pues ha tenido consecuencias graves en algunas empresas. No sé si recuerdan hace unos años donde en una heladería se dio una explosión de un recipiente de gas y las implicaciones, ¿verdad?, de las personas que se vieron pues afectadas fueron muy grandes. El uso de descargas a tierra de recipientes con combustible, ¿verdad?, donde existen pues deterioros, hay calor, hay fricción y se puede pues presentar este tipo de emergencia. La protección contra incendios. Bueno, acá lo que entra es un elemento de prevención, o sea, que las personas sepan qué condiciones tienen que tener para prevenir los incendios y cómo también tienen que hacerle frente a la situación cuando ya se está dando la emergencia. Por ejemplo, la seguridad en la estructura. Entonces, cómo la respuesta ante un incendio es más efectiva
si el diseño de un edificio, de un lugar de trabajo, de una bodega, está bien hecho para que las personas puedan tener sus salidas de emergencia, que existan materiales que no ocasionen o que sean más resistentes, por ejemplo, al fuego. La ubicación de sistemas de detección y alarmas, ¿verdad? Que puedan emitir rápidamente una señal sonora y que las personas pues puedan salir rápidamente de los espacios de trabajo. Disponer de equipos y sistemas capaces de extinguir el incendio y organización para responder a las emergencias. Entonces, cuando se presentan este tipo de emergencias, que exista un comité donde las personas puedan organizar la respuesta, haya una estrategia, exista todo un plan de evacuación. Clases de fuegos, aquí vemos que existen pues diferentes extintores y los extintores de acuerdo a su clasificación están dirigidos a que se utilicen, por ejemplo, la clasificación tipo A que se dirige a materiales sólidos como madera, papel, telas, plásticos, el B que tiene que ver con líquidos inflamables o combustibles y así sucesivamente. Acá también muy importante con el tema de los extintores es que a veces en las empresas cuentan con extintores, pero no necesariamente los colaboradores saben cómo utilizarlos. Entonces, por eso es lo importante de la capacitación, de que en la empresa esté el extintor adecuado de acuerdo a los materiales que están dentro de la empresa, dentro de la estructura, para que puedan hacerle frente en caso de que se presente una emergencia como esta. Y para cerrar esta parte, entramos con el compromiso de la administración. Entonces, como todo lo que es el liderazgo de las personas que tienen a cargo la responsabilidad de toma de decisiones, del manejo de los recursos dentro de las empresas, es necesario que exista un compromiso en relación a el tema de cómo se toman las decisiones. ¿Y por qué es importante? Porque no solo ellos establecen las políticas en cuanto al tema de salud ocupacional, sino que también toman decisiones en cuanto al uso de los recursos, a darle prioridad a lo que son atacar los diferentes riesgos laborales y también a constantemente estar estudiando y estar analizando por qué se enferman los colaboradores, qué está pasando dentro de la organización. Por ejemplo, si en algún departamento se está presentando alguna situación de un clima laboral que no sea el adecuado. ¿Qué es importante? Que se asignen funciones. Entonces, en todos los niveles de la organización tienen responsabilidad en cuanto al tema de salud ocupacional. También deben de existir programas, procedimientos que establezcan minimizar esos accidentes y enfermedades laborales. Todo el tema de cómo incorporar las normas y los procedimientos de seguros de trabajo, que las personas sepan, estén informadas sobre la legislación y sobre los reglamentos, facilitar toda la parte del recurso en cuanto a técnico, económico, la parte de los recursos humanos, todo el tema de comunicación, de divulgación de la información. La participación conjunta de todas las personas dentro de la empresa es valiosísimo. Impulsar el proceso de mejoramiento continuo dentro de los procesos. Y aquí es donde entra un tema de comunicación importante. Escuchar a las personas, cómo hacen las cosas, cómo se pueden mejorar los procesos y todo el tema de política de salud ocupacional. Por eso es importante establecer que dentro de la estructura organizacional hay niveles de responsabilidad y todas las personas tienen que formar parte de esta responsabilidad, desde la gerencia, los puestos medios, los colaboradores y los diferentes grupos de trabajo y comités que trabajan en el tema de los programas de salud ocupacional. Para eso es que estos programas de salud ocupacional se diseñan para eliminar, prevenir y controlar los riesgos laborales. Por eso se tiene que hacer un diagnóstico de las diferentes condiciones que se encuentran en el trabajo. Estas condiciones identifican y evalúan los diferentes factores de riesgos que se ubican en todos los puestos de trabajo dentro de la organización. ¿Para qué? Para empezar a priorizar. Bueno, ¿cuáles son los primeros factores de riesgo que tienen que empezar a solucionarse? ¿Cuál es el nivel óptimo para aprovechar los recursos que tenemos y con ello buscar mejores resultados en la disminución de los riesgos y que se disminuyan esas enfermedades laborales? Para eso entra todo el tema de qué tan grande es la organización, cuántos puestos de trabajo tenemos, cuántos colaboradores tenemos,
qué tanto se enferman, cada cuánto, con qué frecuencia, qué es este padecimiento, cuál es el interés particular de la gerencia en relación a hacerle frente, por ejemplo, a molestias específicamente que se estén presentando en los colaboradores. Cuando se está dando algún incumplimiento de alguna legislación, evidentemente ese es un tema de priorizar, que se tiene que trabajar en estos programas, la parte de los recursos y lo que son los factores de riesgo. Para eso existen diferentes tipos de programas de seguridad. Por ejemplo, aquellos que atienden las condiciones seguras del trabajo para evitar lesiones. Por ejemplo, subprogramas que tienen que ver con la seguridad de las máquinas, de los equipos, el orden y la limpieza, mantenimiento de instalaciones, la comunicación de riesgos, rotulación, por ejemplo. El tema de higiene laboral, que tiene que ver con minimizar y controlar los riesgos. Entonces, por ejemplo, prevenir y controlar riesgos de ruido, de vibraciones, de iluminación, de calor, del frío, de la parte química, de la parte biológica. El programa ergonómico, que tiene que ver con detectar todo aquello que pueda generar posturas incorrectas, movimientos repetitivos, por ejemplo, y la parte del programa de atención de emergencias, que tengan que ver cómo prevenir una emergencia, cómo minimizarla, cómo controlarla y cómo incluso intervenir o cómo incluso agregar dentro de estos programas todo el tema, por ejemplo, de evacuaciones en caso de algún fenómeno, algún terremoto que pueda ocasionar pues algún desastre a lo interno de la empresa. Para ello es importante considerar que estos programas tienen que tener pues personas que se involucren, que se establezcan acciones, que se definan los recursos, que se establezcan los tiempos de ejecución y qué equipos se necesitan. Para ello se tienen que establecer sus objetivos, sus actividades, sus requerimientos, responsables, fechas y metas, para después pasar a la parte de seguimiento y evaluación. Pues aquí es donde tienen que existir los indicadores al inicio en cuanto a accidentes, a incapacidades, para después de implementar un programa de este tipo, se puede analizar si han disminuido esos accidentes, si ya no se están dando tantas incapacidades, si hay una mejora, por ejemplo, en la motivación, en la satisfacción de los colaboradores y que también permita constantemente estar mejorando. Si se logró mejorar esos indicadores, bueno, ¿qué más vamos a hacer para seguir mejorando? No volver el programa como algo que si ya se cumplió, lo dejamos acá, sino que sea continuo, que constantemente se estén implementando nuevas formas de hacer las cosas dentro del tema de seguridad y salud ocupacional para generar mayores oportunidades a lo interno de la empresa y generar esos ambientes pues más seguros y que hagan que las personas se sientan seguras en su trabajo, puedan ser competitivas, puedan alcanzar sus funciones de la manera adecuada, con esa reducción importante de esos riesgos que puedan presentarse en los diferentes puestos de trabajo. Entonces, con esto dejo de compartir y con esto pues estaríamos finalizando esta cuarta tutoría. Quisiera abrir un espacio por si tenemos alguna pregunta propia de la tutoría o si tenemos alguna consulta en general en cuanto al curso. Entonces los escucho. ¿Alguna duda? ¿Les gustó la dinámica, los ejemplos? ¿Nos queda claro? Me gustaría escucharlos. Por no tengo ninguna consulta, la verdad. Todo clarito, ok. Muy bien, muchas gracias. Jimena, adelante. Y si esta es la última tutoría. Sí, esta es la última tutoría, Jimena. Y para consultas y cualquier cosita está el correo suyo, ¿verdad? Sí, recuerden que a lo interno, Jimena, tenemos un foro donde ustedes puedan escribirme, nada más que tengan claro que en ese foro queda como visible para todas las personas de la plataforma y también tenemos el correo interno en la plataforma. Yo lo estoy revisando prácticamente todos los días. Pueden escribirme y sepan que yo rápido les estoy contestando y ese correo pues sí, solo yo lo veo. Entonces, con toda tranquilidad, me pueden hacer todas las consultas, que ahí yo voy a estar atenta para poder solventarlas lo más pronto posible. Ok, profe. Me acuerdo que para el proyecto parte A hay que hacer como una descripción de la empresa y me parece que hay que meter incluso la misión y la visión. Sí.
Sí, ok. También ocupaba como un permiso de la universidad como para ir a la empresa y un permiso de la empresa que firme que fuimos. Bueno, el Sí, que fui bueno, yo, porque se lo voy yo. ok. En ese caso, Jimena, si ustedes ocupan por parte de la universidad una carta que haga constar de que ustedes son estudiantes y todo, en la parte A del proyecto está una serie de información que yo necesito que ustedes me envíen para emitir la carta. Esta carta no es obligatoria porque no todas las empresas les piden esa carta, pero Ok, sí, creí que era ajá, obligatoria. no, eso depende de cada empresa. Si la empresa se la pide, entonces ustedes la presentan, pero vieras que más bien son pocas las empresas que lo piden por lo general. Y la Ok. otra carta, ustedes tienen que presentarla en la parte B del proyecto, sin embargo, desde la parte A se les avisa para que la vayan pidiendo en la empresa, haciendo constar de que ustedes hicieron el trabajo. Entonces también Ok. para que revisen la parte B, porque tienen que cumplir con esa cartita, que también hay las características, se les presenta en la parte A, que tiene que tener esa información, ¿verdad? Y que eso va como anexo en la parte B del proyecto. Pero entonces en esta parte, en esta entrega que viene, no hace En falta. esta entrega que viene todavía no. Sin embargo, se les Ok. avisa para que ustedes vayan haciendo el trabajo previo con la empresa. Ujú. Y sobre la materia, digamos, tenía una consulta. Es que en el Claro. hogar hay un área de fumado Ajá. y, digamos, no se puede poner como lejos de la cocina porque es como el área mejor, es el mejor área para los adultos mayores que vayan ahí. Ujú. Me imagino que incluso por el tema del aire y todo, ¿verdad? Ujú, exacto. Ujú. En esos casos, como que se le puede recomendar a la empresa. Pues ahí, Jimeno, ustedes lo que pueden hacer es una valoración de la estructura del hogar y si puede existir algún otro espacio viable Ujú. para que se pueda adecuar ese espacio, ¿verdad? Haciéndoles a ellos de conocimiento las implicaciones que puede tener que una colilla de cigarro, pues puede ser, pues, ¿verdad? Un propenso a que se dé un conato de incendio, ¿verdad? Entonces, como hacerles ver a ellos las implicaciones que tiene esa cercanía, ¿verdad? Con la cocina. Entonces, tal vez Ujú. ustedes ver las dimensiones del espacio y ver si pueden sugerir otro espacio donde puedan, pues, definir Adaptar el esto. área de fumado. Ujú. Exactamente. Está bien, profe, muchas gracias. Bueno, con todo gusto. Ana Profe, María, disculpe. adelante. Sí, es que en la parte donde dice distribución y asignación de funciones, se me apagó el celular y lo puse a cargar y ya lo cambió usted. Entonces me Ajá, quedé en la parte 5. La 6, 7, 8 y 9 no la pude, es que yo les tomo foto por aquello para apoyarme. ajá. Usted me podría hacer el favor de volverlo a poner, si me hace el favor. De la presentación. Sí, sí, por favor. Ok. Y de igual forma, Ana María, recordemos que la presentación ustedes la tienen en la plataforma. Ajá, sí, pero Ajá. es que esto yo, digamos, lo paso con mis compañeros, entonces yo se los dejo así como que muy puntual. Ok, ¿Verdad? Por a dónde se me quedó? donde dice, a ver, ay, ya se me fue porque se me volvió a apagar. Es que está así como medio maluquito ya, pobrecito. Ujú. Bueno, entonces nada más, Ana María, como para terminar con Jimena y sí, está apagar bien. la grabación, Ujú. Jimena, si no tuviese ninguna otra consulta, entonces lo que estaría abordando de aquí en adelante con Ana María es poner la presentación para que ella tome esas fotografías. Ah, profe, excelente. Buenas ¿Está noches, bien? muchas gracias. Bueno, que tengan feliz noche y voy a entonces a detener la grabación. Que pasen una feliz noche. Muy bien, Ana María, Sí, donde dígame.